Buenas tardes, vamos a realizar la exposición sobre el análisis de la resolución número 844-2015 UEFA. Integrantes: Maquera Montoya Óscar, Hilario Salas Rocío, Flores Peso Octavio. Siguiente. Hechos. Sobre los hechos, debemos mencionar primero que el oleoducto norperuano de Petroperú se divide en el oleoducto central y en el oleoducto del norte. Los hechos ocurren en el kilómetro 43 del oleoducto principal. Siguiente. Como primer indicio de existencia de fuga, tenemos el 22 del 06, sea la bajada de presión intempestiva a las 9 horas, lo que paralizó el bombeo a las 16:20. Posteriormente se mantuvo paralizado el 23 del 6, no se realizaron inspecciones para verificar la fuga. El 24 se da la prueba de control de fugas parcial, no se realiza una inspección en el mismo lugar. Posteriormente se da el reinicio de bombeo a las 15:52, el 26 del 6. Pues se produce una bajada de presión de succión de la motobomba. No se reciben más de 2.300 barriles de petróleo, motivo por el cual se paraliza a las 17:43. Este sería el segundo indicio de la existencia de fuga. Luego, el 29 del 6 se pone en conocimiento por medio del cuaderno del operador de la estación 1 y la comunicación del vigilante E5, la existencia de una posible ruptura en la zona de Cuninico. Se constituye el comité de plan de contingencia sobre derrames. El 30 se advierte trazas de petróleo en el río Cuninico por medio de la comunicación efectuada a través del señor Galo Vázquez. El primero se detecta el derrame y se reporta al OEFA. Con posterioridad a la detección del derrame se coloca una grava provisional en el ducto a fin de contenerlo. Se contiene el derrame de petróleo en el canal de flotación del oleoducto. Se coloca la grava provisional y se realiza la movilización de unidades y equipo en el área de trabajo. Siguiente. Sobre la identificación de infracciones ambientales. OEF emite un informe técnico acusatorio previo 3 visitas en la zona para verificar los daños, de las que se concluye que Petroperú habría incumplido con el mantenimiento preventivo del oleoducto norperuano de acuerdo a los compromisos previstos en el instrumento de gestión ambiental. Petroperú habría incumplido con controlar a tiempo el derrame de petróleo de acuerdo a los compromisos previstos en el referido instrumento. Esto debido a que hubo indicios previos que debieron haber hecho suponer a Petroperú. Siguiente. Como consecuencia del derrame se habría producido un daño a la flora. En ese sentido se habría afectado a la flora del canal de flotación del oleoducto norperuano, así como a la vegetación existente a lo largo de los márgenes del canal y el suelo. Como consecuencia del derrame se habría producido un daño real a la salud humana, toda vez que los pobladores de Cuninico realizan sus actividades diarias en el río Cuninico, cuyas aguas habrían sido contaminadas por el derrame. Doy el paso a mi compañero Oscar. Bueno, sobre los argumentos de defensa del administrado, puedo decir que estos argumentos se dividen en dos. En los argumentos de carácter procesal y los argumentos de carácter sustancial. En los argumentos de carácter procesal, Petroperú nos dice que se señala que el OEFA no cuenta con los conocimientos, facultades, experiencias necesarias para determinar los aspectos técnicos vinculados a la infraestructura del oleoducto norperuano. Por tanto, le corresponde a los INERCMIN más bien como ente rector. Segundo, nos dice que se vulneran los principios de legalidad, los principios de tipicidad y taxatividad mediante la resolución subdirectorial, con la cual se da inicio al proceso administrativo sancionador. Tercero, nos dice que el informe que contiene el análisis de la Dirección de Supervisión
sobre la documentación presentada por Petroperú a la OEFA contiene 3 imputaciones, las cuales se presentaron de manera implícita e irregular. El cuarto nos dice que durante la tramitación del proceso administrativo sancionador, pues Petroperú se ve vulnerado los principios de verdad material, presunción de licitud, el debido procedimiento e imparcialidad. La quinta es que la resolución subdirectorial que incorporó al proceso administrativo sancionador a las comunidades nativas de Cuninico y San Francisco y otras comunidades más. Sexto, nos dice que hay una demora en el plazo para resolver dentro de este procedimiento. Ahora, con los argumentos de carácter sustancial, nos dice primero que sobre la imputación número 1 no se evidencian resultados del grado de severidad corrosiva externa. Segundo, la corrosión en la zona de soldadura del oleoducto es aislada y generada por acción externa. Y nos dicen también que probablemente la soldadura sufrió un corte con un elemento metálico. También que la humedad en el canal de flotación no aceleró ni tiene relación con la corrosión. ¿Por qué? Porque esta humedad proviene de un agua dulce y no agua salada, como se presume. Además, el pronunciamiento del gobierno regional y la Gerencia Regional del Medio Ambiente de Loreto de Recursos Naturales es inexacto. Prosiguiendo sobre la imputación número 2, Petroperú señala que el sistema SCADA en la baja brusca de presión, el sistema SCADA primeramente es capaz de controlar y medir la presión, flujo, temperatura y tiempo del bombeo de petróleo, y que este sistema SCADA detectó una baja de presión. Sin embargo, eso no permite inferir que hubo una fuga de petróleo. Luego que el OEFA realizó un análisis inadecuado del control de bombeo del tramo 1 del oleoducto norperuano. Y luego que el plan de contingencia solo se activa cuando se tiene conocimiento del daño el daño cuando se tiene conocimiento del derrame de petróleo crudo, pues toda falla operativa por sí misma no implica un derrame. También nos dice Petroperú que para ellos toma 5 minutos aproximadamente cesar el bombeo y que por ende cumplió con lo establecido en el artículo 61, referido a las obligaciones de su plan de contingencia. De ahí, sobre la imputación número 3, Petroperú señala que el derrame no impactó en el ambiente, pues el área donde se encuentra el canal de flotación es artificial. El canal de flotación, por ende, no puede ser considerado como ambiente ni como uno de sus componentes, pues se trata de un elemento creado por el hombre. También indica que no puede aplicársele los estándares nacionales de calidad ambiental para agua, ya que este canal de flotación constituye un cuerpo de agua artificial y no natural, como se presume. Y también es importante resaltar que el canal de descarga no es de responsabilidad de Petroperú, porque fueron los pobladores y las mismas comunidades nativas quienes abrieron pequeños accesos en el canal de flotación, con la finalidad de facilitar su uso y transporte. Luego del daño ambiental, en las imputaciones número 1, 2 y 3, se dice que la vegetación que se puede observar ahí, que es el gramalote, se volvió más bien una contención para la traza de hidrocarburos que iba sucediendo al río Cuninico, y que por tanto el derrame no afectó el tramo del río Cuninico ni la desembocadura del río Marañón. Tampoco es posible afirmar que el agua del canal de flotación pertenezca a la categoría 4, debido a que dicha agua no se encuentra directamente conectada al río Marañón. También es importante resaltar que el suelo impactado es de uso comercial y no agrícola, como se refiere después, al estar relacionado a una actividad de servicios, transporte de hidrocarburos por ductos. Petroperú también señala que el OEFA, si quisiera alegar lo contrario, de que se llegó a derramar petróleo al río Cuninico, debería probarlo científicamente y no solo armar conjeturas al vacío.
del impacto ambiental en la quebrada Cuninico señala que las muestras tomadas en el canal de flotación no son representativas del río Cuninico. Además, esto es muy importante resaltar, según Petroperú, las aguas del río Marañón no son aptas para el consumo y conviene al Estado que no debería avalar que la población lo deje consumir eso. También nos dice que el TPH, que es un índice de indicador de la presencia de hidrocarburos, no indica que se haya derramado petróleo crudo en el río Cuninico. También el daño ambiental en la flora y fauna. Petroperú argumenta que el OEFA no ha realizado las averiguaciones necesarias para determinar la cantidad, procedencia y tipo de especie de los peces muertos encontrados en la zona de derrame. También indica que ni un solo pez del agua del río Cuninico ha sido contaminado con petróleo. El gramalote, como indicó antes, sirvió de contención para que no pase nada al río Cuninico. Según el daño real a la salud de las personas, Petroperú señala que hubo una vulneración como nexo causal entre el derrame imputado a Petroperú y el daño a la salud de los pobladores, porque ellos ya presentaban, por ejemplo, en esa zona, enfermedades que contraían consecuencias como diarrea acuosa en la población y en las comunidades por el consumo precisamente de esa agua que señala Petroperú del río Marañón, la cual convienen en que no es apta para el ser humano. Por último, de la remediación del impacto generado por el derrame, ellos dicen que el video de la sexta supervisión ambiental contiene imprecisiones, lo cual demuestra la poca claridad y conocimiento del personal de la Dirección de Supervisión. Doy pase a mi compañera Rocío. Bien, ahora voy a explicar sobre los fundamentos de la determinación de responsabilidad administrativa y sobre los principios ambientales invocados. Sobre los fundamentos de la determinación de responsabilidad, esto se encuentra en el artículo 74 de la Ley General del Ambiente, donde se hace mención a una responsabilidad ambiental general. En esta responsabilidad incluirían los riesgos y daños ambientales que se generan tanto por acción o por omisión. La OEFA, para determinar la ocurrencia del daño, tanto en la vida o en la salud, realiza 3 análisis. El primero viene a ser si existe población en la zona de influencia del derrame de petróleo. Segundo, si el derrame de petróleo afectó el recurso hídrico y el suelo. Y tercero, si existe una afectación objetiva, individualizada o debidamente acreditada. Bien, con respecto al primer análisis, si existe población en la zona de influencia del derrame de petróleo, el OEFA indica que efectivamente existen comunidades en zonas de influencia tanto directa e indirecta. Con respecto al segundo análisis, si el derrame de petróleo afectó el recurso hídrico y el suelo en el canal de flotación, el OEFA llega a la conclusión de que el derrame afectó negativamente los cuerpos de agua. También, por otro lado, indica de que el derrame produjo un daño potencial a la vida y salud de las personas, considerándose así que el agua y el suelo tienen características tóxicas. Y con respecto al tercer análisis, si existe una afectación objetiva, individualizada y debidamente acreditada, el OEFA llega a la conclusión de que no se evidencia la existencia de daño a la población en su salud. Para que llegue a esta conclusión, el OEFA se remite a ciertos documentos, como vienen a ser encuestas, constancias, actas de atenciones médicas y otros. Por otro lado, también el OEFA señala de que no se acreditó la afectación objetiva individualizada a la vida o a la salud. Esto ciñéndose a la ley número 30.23.0, por lo que no se acreditó este daño real. Ahora, con respecto a los principios ambientales invocados, los principios están regulados en la Ley General del Ambiente, en la ley número 28.611. Primero, tenemos el principio de responsabilidad ambiental, que está regulado en el artículo 9 de la Ley General del Ambiente.
donde la cual este es el causante de la degradación del ambiente, estaría obligado a adoptar ciertas medidas para su restauración, o también compensaría en términos ambientales los daños que ha generado. Esto serviría para Petroperú, ¿no? Determinar la responsabilidad ambiental que va a generar. Bien, con respecto al principio de internalización de costos, este está regulado en el artículo 8 de la Ley General del Ambiente, donde toda persona natural o jurídica debería de asumir el costo de los riesgos o daños que genere sobre el ambiente, ya sean costos sobre prevención, vigilancia, restauración y entre otros. Es así que se determinará cuál va a ser el actuar de Petroperú. Con respecto al tercer principio, tenemos el principio precautorio, que la cual está regulado en el artículo 7 de la Ley General del Ambiente, donde señala que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción. Ahora, con respecto a la relación entre medidas correctivas dictadas con las infracciones cometidas. Las infracciones que se señalan en la presente sentencia vienen a ser tres. Primero, que Petroperú es responsable por no haber realizado las acciones de mantenimiento en el oleoducto norperuano, así infringiéndose los artículos 15 y el artículo 29. Por otro lado, otra infracción vendría a ser que Petroperú es responsable por no haber detectado ni controlado a tiempo el derrame, yendo en contra de los artículos 15 y también el artículo 29. Y por último, Petroperú sería responsable por el derrame de petróleo al ambiente en el oleoducto norperuano, ocasionando así daño real a la flora, fauna y daño potencial a la vida humana. Con respecto a las medidas correctivas, se dictan dos. La primera es que Petroperú deberá acreditar el cumplimiento del cronograma de actividades ambientales. Esto con el fin de garantizar el restablecimiento de las condiciones del área que se ha impactado. Entonces, para esto se le pide a Petroperú, mediante un análisis, comprobar la mejora de la calidad del agua y también del suelo. Y la medida correctiva número 2 es establecer los canales de comunicación con las comunidades nativas de la zona de influencia. Entonces, para esto, Petroperú, en su proceso de remediación ambiental, deberá mantener comunicación con las comunidades, pero esta comunicación deberá ser en lenguaje nativo. Bueno, como grupo nosotros hemos analizado la resolución y identificamos aspectos en que acierta y aquellos en los que no estamos totalmente de acuerdo con esta resolución. Primero, en los aspectos que acertamos, estamos de acuerdo con la determinación de la responsabilidad administrativa que hizo el OEFA, o sea, el órgano de evaluación y fiscalización ambiental, y también consideramos que este expresó una adecuada motivación al momento de determinar las infracciones realizadas por Petroperú. Estamos de acuerdo con el OEFA también en que al momento de dictar las medidas correctivas, ya que lo hizo de acuerdo a la ley número 3230, que aunque sin embargo esta ley no fue totalmente favorable. En los aspectos en que no concordamos o estamos en desacuerdo, criticamos el por qué no se sancionó a Petroperú y solo se le impusieron medidas correctivas. Y esto se dio por el régimen en el cual se encontraba el procedimiento administrativo en el año 2014, que fue un periodo en que se emitió la ley número 3230, que fue con finalidad de reactivar la economía, y se debió dictar medidas específicas a Petroperú. Cuestionamos, por ende, el hecho de que la autoridad fiscalizadora no haya definido qué se entiende por salud también, concepto que podría abarcar tanto la salud física, psicológica y social del individuo. No se indicó por qué no consideró que no habría ninguna afectación a la salud psicológica y pública en las localidades afectadas. Por tanto, se podría decir que existió una indebida motivación por omisión al no haber expuesto el OEFA porque no consideró este aspecto de la salud.
Cuestionamos que el OEFA no haya realizado las consultas correspondientes, solicitando una opinión técnica a la Autoridad de Salud y Ministerio de Cultura sobre la afectación de la salud psicológica o en el aspecto social de las comunidades afectadas, ya que estamos en un caso transsectorial. De haberlo solicitado, como digo, el OEFA no señaló porque no tomó en cuenta estas opiniones, ya que debió solicitar el informe técnico antes de emitir su decisión final a la Autoridad de Salud. Por último, esta crítica, la más importante, diría yo, es la crítica a la Ley 3230, la ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país. Esta ley facilitó la inversión en cuestiones tributarias, perdonando deudas a las empresas, pero limitó la capacidad tributaria de la SUNAT, debilitó a la OEFA, modificó el establecimiento de áreas protegidas y sobre todo, crucialmente, debilitó la protección de los derechos fundamentales, o sea, los derechos territoriales respecto a la propiedad y posesión de las comunidades campesinas y nativas, los pueblos indígenas y originarios de esa zona. Pasaremos a las conclusiones. Bien, las conclusiones de nuestro trabajo vienen a ser que, primero, el daño a la salud por influjo ambiental en el sector de hidrocarburos es un tema transsectorial, debido a que no solamente incluye un tema ambiental. Segundo, que el pronunciamiento analizado por el OEFA no estableció una definición del concepto de salud. Tercero, los principios ambientales sirven para establecer las bases y asegurar un efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano. Nuestra siguiente conclusión viene a ser que la autoridad debió haber dictado medidas administrativas específicas. La siguiente conclusión viene a ser que la autoridad de fiscalización ambiental debió solicitar un informe técnico antes de emitir su decisión final. También que la falta de materialización de los efectos negativos a la salud viene a ser una consecuencia para los pobladores de la comunidad amazónica, que según la Organización Mundial de la Salud, la presencia de plomo en el cuerpo humano dañaría los sistemas neurológico, hematológico, gastrointestinal, entre otros. Y por último, tenemos que después de la aplicación de las medidas correctivas que se le hizo a Petroperú, este no desarrolló un tratamiento integral con respecto a la mejora de la calidad del agua, del suelo y mucho menos con respecto a la población que ha sido afectada. Muchas gracias.